Muy buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos a su clase de química del día de hoy. El tema será fluidos. Como primera instancia, entonces, hablaremos de los líquidos y los gases. Y debemos decir, chicos, que alrededor nuestro es posible observar muchos fenómenos que de pronto nos generan curiosidad y que a veces, en muchas ocasiones, quisiéramos explicar. Por ejemplo, nosotros queremos explicar por qué un barco puede flotar, qué hace que un globo aerostático se pueda elevar, cómo funciona una olla a presión o una olla pitadora. Entonces, todos estos fenómenos están relacionados con las características que poseen las sustancias como el agua o el aire, las cuales podemos decir que se encuentran en estado líquido y en estado gaseoso, pues respectivamente. En estos estados de la materia, las moléculas de las sustancias se unen entre sí con fuerzas que son pues mucho menores si nosotros las comparáramos con los cuerpos que se encuentran en estado sólido. Por lo tanto, nosotros podríamos decir lo siguiente. En estado líquido, los líquidos, al igual que en los sólidos, tienen un volumen constante, ¿sí? En los líquidos las partículas están unidas por unas fuerzas de atracción que vuelvo y repito, son mucho menores que las fuerzas de atracción en los sólidos y pues por esa razón las partículas de un líquido se pueden trasladar con cierta libertad, podemos denominarlo así. El número de estas partículas por unidad de volumen es muy alto y por ello esto hace que se presenten de forma muy frecuente colisiones y fricción entre ellas. Ahora, si nosotros hablamos del estado gaseoso, entonces hablamos a nivel de partículas que son moléculas que no están unidas, que se encuentran en expansión, que están expandidas y que hay muy poca fuerza de atracción entre ellas, lo que hace que estos fluidos o que los gases no tengan un volumen y una forma definida y que también se puedan expandir o que se expandan libremente hasta llenar el recipiente que los contiene. Es una característica específica y muy común pues del estado gaseoso. Entonces, podemos decir, chicos, que en los líquidos y en los gases las moléculas se encuentran más distanciadas, así como lo vemos en estas imágenes. Si nosotros observamos el lápiz que se encuentra en un estado sólido, vemos cómo las moléculas de este se encuentran con fuerza de atracción mucho más cercanas, mucho más fuertes. Las partículas están, podríamos decirlo así, en algunos sólidos casi que adheridas. Pero si notamos la diferencia con las partículas que se encuentran al lado, que es las partículas en el estado gaseoso, en el caso, pues un ejemplo muy básico que es el globo, vemos como hay una separación y casi nula fuerza de atracción en estas y pues que si nosotros observamos el vaso que se encuentra en estado líquido, pues vemos que sí hay una fuerza de atracción, que digamos que las moléculas están un poco más unidas, pero nada comparado como las moléculas en el estado sólido. Bien, las sustancias líquidas y gaseosas tienen características particulares como pues que no tienen una forma definida, ¿sí? A diferencia de los sólidos que sí la tienen. Por lo tanto, pues estas toman la forma de aquellos recipientes que las contienen y de esta forma pues ocupan un lugar determinado en el espacio. Este espacio que ocupan se llama, como habitualmente se le conoce, es una propiedad muy importante que tienen las sustancias a la que se le denomina volumen. ¿Listo? Bien, entonces, si nosotros queremos hablar de organización de las moléculas en líquidos y gases, podríamos decir que esa organización intrínseca que tiene cada una de esas sustancias es lo que les permite fácilmente correr o moverse sobre superficies
a través de orificios bajo la acción de pequeñas fuerzas. Y no podría esperarse que al aplicar una fuerza sobre un líquido, como por ejemplo si nosotros tenemos un agua contenida en un balde, esta reaccione de la misma manera que si aplicamos dicha fuerza sobre una pelota. ¿Listo? Entonces la reacción no va a ser la misma. ¿Sí? Puede que la fuerza sea igual, pero la reacción de esa sustancia no va a ser la misma. En cada caso, la estructura como tal de la materia hace que la reacción pues sea diferente y las propiedades de cada sustancia también. ¿Listo? Entonces esto es algo muy importante cuando nosotros vamos a analizar las reacciones que tiene cada una de las, podemos decirlo así, de los estados de la materia cuando se les aplica una fuerza externa. Bien, en los líquidos las fuerzas que unen las moléculas son débiles, permitiendo que éstas se muevan con facilidad entre sí y que sustancias como el agua fluyan de forma muy fácil, cambien de forma y adopten la forma del recipiente, como lo habíamos dicho. Ahora, por parte de los gases, estos tienen las moléculas mucho más separadas entre sí que las fuerzas y las fuerzas pues que los unen son casi que inexistentes o nulas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esto hace que los gases como el aire pues puedan expandirse y ocupar todo el espacio que les sea posible, ¿sí? Igualmente pues también estos pueden ser comprimidos haciendo que ocupen un menor espacio. Y volvemos a hacer énfasis en que ese espacio del que estamos hablando es el que denominamos volumen. Entonces, a este tipo de sustancias los denominamos fluido y pues se denominan así precisamente por esa capacidad que tienen para fluir. Muchísimas gracias, chicos, por su atención. Por favor, desarrollar la actividad disponible en la plataforma.